Buenas tardes. Agradezco a los organizadores y a los participantes de este honorable congreso. Voy a dar la presentación de esta ponencia elaborada por Mario del Roble Pensado Leglis, Silvio Martínez Vicente y Eduardo Franco Hernández, con los apoyos del Instituto Politécnico Nacional de México. El título de esta ponencia son las relaciones de las variables climáticas con los rendimientos de café en un estudio de caso del municipio de Jicotepec de Juárez, Puebla. En la estructura de la ponencia tiene un resumen, una introducción, un estudio de caso, las variables, la estructura del modelo, los resultados y las conclusiones. En el resumen de la investigación se anota que el objetivo del modelo de simulación dinámica es analizar los efectos de las variaciones de la temperatura media anual y del volumen anual de precipitaciones sobre el rendimiento del café mediante una función lineal basada en una ecuación estocástica. Se simularon diferentes escenarios y un análisis de sensibilidad que dio como resultado un mayor impacto negativo del aumento de la temperatura media frente al aumento del volumen anual de precipitación. Esto implica la necesidad de que los pequeños cafeticultores de los huertos de sombra del municipio discutan y elaboren una estrategia de diversificación productiva asociada a la conservación de la biodiversidad y el entorno ambiental del bioma del bosque mesófilo de montaña. En la introducción se plantea que una estrategia de aprovechamiento sostenible en el medio rural a nivel territorial en la actualidad precisa de indicadores y coeficientes que contribuyan a medir las relaciones entre variables climáticas y económicas. Para los campesinos es vital conocer la relación que guardan las variables como la precipitación pluvial y la temperatura con los rendimientos agrícolas a nivel territorial, para que ellos puedan generar actividades que estimulen o contrarresten, 1. Los efectos aparejados a la presencia de fenómenos climáticos cíclicos con impactos regionales como el ENOS, es decir, el niño o la niña. Y 2. Las tendencias globales de tipo antropogénico, como el cambio climático, que propician la propensión y acentuación de eventos extremos en la precipitación pluvial y la variabilidad en los cambios de temperatura. El estudio de caso se realiza en una área del bosque mesófilo de montaña en donde se encuentra enclavada el municipio de Jicotepec de Juárez, Puebla, en la región de la Sierra Madre Oriental de la República Mexicana. En 2013 se estimaba que la superficie total del bosque mesófilo de montaña en México era casi de 17,000 kilómetros cuadrados. En 2011, Sánchez Ramos y Dirso indicaron que de un total de 762 especies arbóreas del bosque mesófilo de montaña, existían más del 60% de las especies en las categorías de en estado vulnerable, en peligro y en peligro crítico. El 10% se definían como especies casi amenazadas.
el 0.4% estaban extintas en el estado silvestre y solo el 28% de las especies arbóreas del bosque mesófilo de montaña se hallaban sin problemas de conservación. La problemática territorial no solamente es ambiental, también a nivel social es importante. En 2020 había 80.591 habitantes, de los cuales solo 38.340 eran personas económicamente activas ocupadas. Y de estos, solo 3.638 personas eran dedicadas a la actividad agrícola en el municipio. El 70% de la población se encontraba en la línea de pobreza. De estos, 17% en pobreza extrema y el 53% en pobreza moderada. El principal cultivo en la agricultura municipal es el café del huerto de sombra, y su cultivo y procesamiento agroindustrial es la principal actividad económica en los hechos a nivel de la actividad primaria y representa la segunda actividad económica después del sector de servicios, es decir, comercio y turismo. Ahora bien, ¿cuáles fueron las variables de modelo? Bueno, solamente usamos 3 y son aquellas que están referidas a los rendimientos físicos del café cereza, es decir, del café recién cosechado, que son los frutos rojos que contienen los granos de café. Y las variables climáticas fueron la precipitación pluvial anual y la temperatura promedio anual. La estructura del modelo fue simple, es decir, aquí nosotros señalamos que el rendimiento del café se halla dependiente de dos variables, la de temperatura media anual y la de la precipitación anual acumulada. En la temperatura media anual y en la precipitación consideramos factores de cambio, así como la serie histórica, y en cada uno de ellos utilizamos un auxiliar que fue basado en la semilla de números aleatorios. La estructura del modelo se basó en una ecuación estocástica simple, es decir, un modelo económico simple en donde los rendimientos del café cereza dependían de la precipitación total anual y de la temperatura media anual. Los resultados. Bueno, pues con base en la función estocástica lineal, que los rendimientos dependen de la precipitación y la temperatura, y considerando un rango de temperatura entre 17 y 20 grados, correspondiente a los límites de los datos históricos observados, se encontró que la elasticidad de los rendimientos del café cereza respecto a las variaciones de temperatura media y precipitación pluvial anual expresaron que si la temperatura sube 1 grado centígrado sobre un valor de 17, la caída de los rendimientos sería del 8%, aproximadamente. En cambio, si el incremento fuera de 1 grado a partir de una temperatura de 18 grados centígrados, la caída del rendimiento sería del 7% aproximadamente. Para comprobar, se hizo un análisis de sensibilidad mediante el modelo de simulación dinámica, a partir de la perturbación del factor de cambio de temperatura entre el valor actual 0 y valor de +1.
con una distribución uniforme de dicho parámetro. El resultado es consistente con lo anterior, dado que, si se midiera en volumen físico, la estimación de los cambios de los rendimientos del café cereza al generarse una elevación de 1 grado centígrado de temperatura en promedio tendría una pérdida de 230 kilogramos por hectárea anual en el rendimiento del café cereza. En cambio, el incremento de la precipitación anual en un 1% solo reflejaría una pérdida de 65 kilogramos por hectárea anual. Estos resultados se demuestran con los distintos escenarios en el que en este caso en el nivel 1 se desarrollaron sobre la base de 2 tipos de escenarios, considerando 1 grado y 1 grado punto 5 centígrados de cambio, con lo que evidentemente se puede observar la diferencia en términos del aumento de la temperatura. En el escenario respecto al rendimiento de café cereza, evidentemente vamos a encontrar que por el contrario, como descienden tanto en el escenario alternativo 1 como en el escenario alternativo 2 frente al rendimiento constante de base número 9 del café cereza. Y el último es en el caso del análisis de sensibilidad que se hizo para observar la franja, el rango que podría existir de distorsión en relación a esta muestra en la que sí definitivamente el tipo de afectación que se tiene por parte de una variación en ascenso de la temperatura es mucho mayor que respecto a la de la precipitación anual. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Bueno, en primer lugar, tuvimos que se puede considerar que sirvió utilizar un modelo estocástico integrado por los rendimientos del café cereza como variable dependiente en función de la temperatura y precipitación como variables independientes. También fue útil el análisis de sensibilidad en donde se observó que un cambio de temperatura al elevarse solamente en un rango de 1 grado genera un gran impacto negativo en los rendimientos del café cereza. 2. El impacto desigual de la temperatura y la precipitación pluvial debería considerarse con mayor seriedad. Por ejemplo, una tendencia a largo plazo de aumento de temperatura promedio por el fenómeno del cambio climático podría afectar más que un aumento de la precipitación pluvial. Los cambios de temperatura y de precipitación tienen un impacto en realidad en los rendimientos de la producción de café cereza. ¿Cuáles serían las recomendaciones derivadas de estas conclusiones? Pues que a largo plazo, los pequeños productores cafeticultores de huerto de sombra deberán adaptarse al cambio climático mediante buenas prácticas ambientales acompañadas de mejorar su oferta de bienes territoriales, tanto en volumen como en calidad. Así, de esta manera, pueden optar por elevar sus ingresos, sus niveles de empleo y de bienestar,
así como también preservar el bosque mesófilo de montaña a través de conservar la biodiversidad y reforzar el funcionamiento de los servicios ecosistémicos del territorio. Agradecemos a la concurrencia y asimismo también agradecemos al Instituto Politécnico Nacional de México su contribución mediante el apoyo al proyecto CIF 2023-0515 para la realización de este trabajo. Muchas gracias y estamos a su disposición. Hasta luego.